El sentimiento que tenemos que tener ahora parece que es el mismo, ¿no? Porque nos enterábamos temprano esta mañana de una casa de la tortura en Renca, en la que van uniéndose los casos una vez más. Estuvo aparentemente el exalcalde detenido y otras varias personas, y no hasta hace mucho. Y así llegaron, miren, los funcionarios de la Policía de Investigaciones tapados hasta arriba, que tiene que ver básicamente con estas unidades de crimen organizado que estudian probablemente uno de los peores delitos que se están cometiendo en nuestro país, lamentablemente. Nacho Oliva, tú tienes más detalles. ¿Cómo están, muchachos? Así es, se empiezan a saber más detalles sobre esta situación que afectó al exalcalde de la comuna de Macul, Gonzalo Montoya. Yo me encuentro acá en el Pasaje Valle, en la comuna de Renca, donde estuvieron en la mañana los equipos antisecuestros de la Policía de Investigaciones realizando diligencias. Vamos a mostrar esta casa, esta denominada Casa de la Tortura, donde estuvo el exalcalde de Macul y en donde estuvo por cerca de 2 noches en cautiverio para poder solicitar un monto de dinero bastante alto en su primera instancia y posteriormente ser liberado en la comuna de Padre Hurtado. Les vamos a recapitular esa historia para que la gente que nos está viendo nos pueda volver a entender y sobre de qué es lo que estamos hablando. Pero mira, solamente fijar la cámara acá. Esta es la casa. Prácticamente es un basural que está abandonada, o que se ve abandonada a primera vista, pero acá vivía gente, y lo más terrible de todo es que hay gatitos, hay pequeños gatitos acá que lamentablemente están en estos momentos abandonados porque las 2 personas que estaban acá fueron detenidas por personal de la Policía de Investigaciones al estar relacionadas en esta investigación al secuestro del exalcalde de la comuna de Macul. Vamos a recapitular esta historia y contémoslas cómo fue. Fue a eso del 27 de junio, el 27 del mes pasado, del mes, bendigo, el 27 de junio específicamente, disculpen, cuando llega la hermana de Montoya a la PDI ubicada en la comuna de Valparaíso, en el sector de Curauma, a finalmente solicitar la ayuda porque su hermano había sido secuestrado. El día anterior, la noche anterior, Gonzalo Montoya había sido secuestrado del centro de Santiago por un grupo de sujetos extranjeros. Esa es la información que se manejaba en esa instancia y eso es lo que se estaba intentando dilucidar por parte de la Policía de Investigaciones. Fue precisamente cerca de 3 días después que se logra encontrar, sin una herida obviamente muy grave afortunadamente, pero en estado de shock, a Gonzalo Montoya en el sector de la comuna de Padre Hurtado. Nosotros estuvimos en esa oportunidad, en ese paradero donde fue abandonado. No sé si se acuerdan, muchachos, cuando estamos viendo las imágenes cuando él llegaba caminando muy con una caminar bastante obviamente lento por la situación y con un caminar errático por la situación que había sufrido anteriormente. Y luego son las personas que lo miran, que lo ayudan, y una personal de municipal llegan después y él es quien les informa que estaba o había sido secuestrado minutos antes y que lo habían liberado. Bueno, bajo ese contexto es que se logra recuperarlo, se paga un monto mucho menor al solicitado, se habló de 50 millones, pero finalmente fueron cerca de 1.400.000 pesos, lo que se habría pagado a esta banda de secuestradores que luego obviamente fueron detenidos, y ya hablamos de otro tema aparte de lo que sucedió finalmente en esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy llegamos a este lugar. Y este es el lugar donde estuvo en cautiverio, donde estuvo secuestrado. ¿Y qué es lo que encuentra la VIP antisecuestros acá? Que hay restos biológicos de otras personas, es decir, esta es una casa, como bien lo decía Chantal, de la tortura, si se puede mencionar, o una casa de cautiverio donde se investigan por lo menos 4 secuestros que están involucrados al interior de este domicilio. Y este es un domicilio bastante particular, porque no sé si lo podemos o si se puede ver en la imagen que estamos mostrando, o tal vez desde el dron. Es una casa que está dividida en 2. Son 2 domicilios. Este es uno, que es el que está completamente abandonado y que prácticamente acá hay una persona que tiene este denominado mal de Diógenes, si uno lo ve desde fuera, que recolectan basura, que recolectan cosas, pero habitaban una pareja de chilenos, que fueron los detenidos. Y al costado, y con esto le doy el pase, muchachos, hay una casa que es la principal, que es donde vive una persona. Nosotros intentamos hablar con ella, pero no quiso obviamente mencionar ningún tipo de declaración, pero es lo que se sabe de momento. Es una situación bastante compleja que no han entregado antecedentes nuevos, tanto la PDI como la Fiscalía, muchachos. Dudo que frente a cámara alguien haya dicho algo, pero fuera de cámara, Nacho, la comunidad que dice, porque
A ver, esto es muy, pero muy típico y es una importación, pero calcada de bandas colombianas, por ejemplo, que ocupaban algo que se llama casas de pique. Usted comprenderá por qué. En este caso son casas de cautiverio. Porque, ¿sabes por qué te pregunto, Nacho? Porque lo que hayan hecho allá adentro, en esta verdadera casa de terror, tiene que haber sido infligir daño a las personas que tenían en cautiverio. Entonces, alguien escuchó algo, te pregunto fuera de cámara si hay alguna persona que haya hecho algún comentario, porque de alguna otra manera estos tipos juegan con el miedo de la comunidad. O sea, si dicen algo, les puede pasar lo mismo, entonces mejor háganse los tontos. Pero afectan a una comunidad completa, en esa calle de la comuna de Renca. ¿Alguien te dijo algo? ¿Alguien ha comentado algo fuera de pantalla? Sí, mira, yo conversé con varios vecinos y les cuento la historia que hay detrás de esta casa, porque no es secreto, obviamente, qué es lo que ha ocurrido acá. Este domicilio, que es uno, que se subdividió en dos, era una vecina que históricamente vivió acá, nos mencionaba. Y que esa vecina lamentablemente falleció hace aproximadamente 1 año y medio, tal vez 2, nos mencionaba. Falleció y quien queda a cargo de esta casa habría sido su hijo. Su hijo era una persona que nos mencionaban los vecinos que era una persona que trabajaba, que estaba bien, pero que lamentablemente empezó a tener malas andanzas y empezó a incursionar o a tener relación con la droga. Eso es lo que habrían mencionado. Obviamente todo esto lo voy a poner en condicional porque no hay nada 100% confirmado. ¿Qué es lo que pasa? Que al incluir o al entrar en ese mundo decide, en primera instancia, arrendar el domicilio que yo les mencionaba, donde está la familia que vive acá, y vivir en esta especie de pieza que se ve al fondo, que tal vez es esa puerta de color blanco que se ve, es esa pieza donde uno ingresa al domicilio donde vivía esta persona que fue detenida junto a su pareja. Bueno, bajo ese contexto y bajo las diligencias que realiza la PDI es que llegan a este domicilio y bajo esa misma premisa es que se logran percatar de que aquí habría estado Montoya, donde aquí se graba ese video, no sé si lo estamos mostrando, pero en este domicilio es donde se graba ese video, donde él estaba con un polerón rojo, donde estaba como con esta especie de wincha, ahí lo estamos viendo, Nacho, la prueba de vida, y donde tenía un cartel. Bueno, es precisamente acá donde se graba ese video y donde se le envía a la familia de Montoya para, obviamente, extorsionarle y solicitarle dinero. Pero acá se percatan de otra cosa más que yo les mencionaba, que encuentran restos biológicos humanos, específicamente falanges de dedos, de un dedo meñique. Y eso es clave, porque eso vincularía a este domicilio a otros hechos de estas características. Y eso es lo terrible, o sea, no sería un caso, serían, yo les mencionaba, 4 hechos que se estarían investigando que habrían ocurrido al interior de este domicilio. No, ya el hecho que se encuentren allí estos restos biológicos, partes de cuerpo, da cuenta que, claro, que es una casa no solamente de secuestro, sino que también hay tortura durante esto, cuando tienen cautivas a personas. Queremos sumar a esta conversación a Cristian Yabar, ex policía. Cristian, gracias por estar con nosotros en contacto, como siempre. No nos deja de llamar la atención y no sé si eso es bueno o malo, pero o sea, que ahora se esté confirmando que hay una casa en Renca, al menos una, no sabemos si es que habrá otra en distintas comunas, nos tiene que alertar, nos tiene que llamar la atención porque se sabe que el exalcalde estuvo allí, el exalcalde de Macul, pero que también otras par de personas también habría pasado por allí y es por eso que se encuentran estos restos que pertenecen a distintos individuos. Así es, buenas tardes. Bueno, claramente acá en un golpe, ¿verdad? Esta banda organizada, acuérdense ustedes el nombre de los mapaches, esta organización criminal, ¿verdad? Compuesta por jóvenes, la mayoría extranjeros, donde ya son 15 los detenidos. Hablamos también de Israel Useche cuando hablamos de este nombre, que fue uno de los primeros detenidos en el caso del secuestro del ex alcalde, el ex edil, ¿verdad? Y ahora damos con este domicilio. La Policía de Investigación, a través de la VIP Antisecuestro, a través de su jefe, Hazel Barriento, informó en la semana de estas detenciones y claramente faltaba este lugar donde se presume que también habría más víctimas, ¿verdad?, que estuvieron en cautiverio en ese mismo domicilio por el hallazgo biológico que realizó el Departamento de Criminalística de la PDI, y eso es lo que se está investigando, que ya son 15 los detenidos de esta organización de los mapaches que estarían en prisión, ¿verdad? Y el líder de esta banda sería Israel Useche. Sí, Alfonso, te escucho. Sí, es que respecto a cómo funcionan estos tipos, porque, a ver,
secuestran, ¿no? Hemos entendido que de alguna manera es una verdadera cadena bien armadita en donde hay un grupo que secuestra, otro que negocia, otro que entrega pruebas de vida, otro que recibe la plata. En definitiva es una organización. Pero particularmente para que resulte todo esto, estas casas de cautiverio tienen que estar bien armaditas, tienen que de alguna manera prestar la impunidad que necesitan durante todo este trámite. Son parte de la organización, saben dónde están, la ocupan bien delictualmente, es parte de esta nueva forma. Ojalá que no nos acostumbremos nunca, pero de los secuestros que hemos estado hablando tan constantemente en el último tiempo, ¿no? Claro, efectivamente, mira, cuando hablábamos incluso del último secuestro que tuvimos, ¿verdad?, de este empresario en Quilicura, de que dónde lo mantuvieron o dónde lo tuvieron 20 horas. Entonces, estamos hablando de estas organizaciones. Mira, también quiero hacer un alcance con lo que dijo en una entrevista el jefe de la VIP antisecuestro, que hablaba de que serían más bien estas bandas descolgadas, algunas de ellas denominadas, ¿verdad?, Somos de los Pulpos, pero al final no lo son, somos el Tren de Aragua, pero tampoco. Entonces vendrían siendo más organizaciones que trabajan más independientemente, para que se me entienda. Pero con las mismas conductas, Cristian. Es decir, independientes si son de una banda o de otra, tienen clarito el giro delictual y ocupan las casas de cautiverio para dejar ahí a los secuestrados. Claro, así es, y ocupan modus operandi, ¿verdad?, de otras bandas que trajeron esto, que lo hemos exportado, de otras bandas más grandes. Pero cuando se habla de que hay 45 secuestros que se están investigando solamente en la región metropolitana, es porque todavía faltan personas, ¿verdad?, por detener. Y también un dato no menor es la cantidad de personas que sufren este delito y no denuncian. Claro. Eso es muy importante porque muchas veces estamos hablando de que algunos de ellos sí estarían ligados con algún tipo de crimen organizado o algún antecedente. Recordemos que también estas bandas ocupan aplicaciones de citas para que las víctimas vayan, hagan este encuentro, se toma la persona y hay este pago, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera son informados las policías. Quisiera preguntarte, casi medio ingenuo, porque hablábamos la semana pasada cuando nos enterábamos del secuestro de este empresario, que en la región metropolitana ocurre un secuestro cada día, lo que es brutal. Cuando queremos decir que esto es nuevo, que no nos acostumbremos, mañana van a formalizar a 2 de las personas detenidas por ese secuestro, lo que es una buena noticia, ¿no? Que haya detenciones, que se le esté persiguiendo, que estemos cerca. Ahora hay una casa de tortura. O sea, el secuestro ya está instalado en nuestro país, ¿no? No es que tengamos que empezar a movernos con cuidado, que hablemos así. O sea, el secuestro ya está. Uno cada día en Santiago es mucho. Sí, bueno, efectivamente, mira, y cuando, yo fui bastante crítico, no crítico, sino que más bien cuando el fiscal nacional dice que hay que adaptarse a este nuevo Chile, ¿verdad? O a este nuevo país que estamos viviendo, donde particularmente hemos acostumbrado a andar con más cuidado, a salir más, a entrar más temprano a nuestro domicilio, las mujeres, ¿verdad? No andar con la cartera, no andar con joya. Entonces, este tipo de normalización no me gusta mucho. Yo creo que a ninguno nos gusta, digamos, estar restringido en nuestra libertad por la delincuencia, o sea, ni siquiera por otra cosa. La delincuencia nos tiene restringido en cuanto a horario, en ir a un lugar. Sin ir más lejos, hace poco acá, ¿verdad?, en Providencia asaltaron a una familia completa que estaba comiendo en un restaurante. O sea, sales a un restaurante con tus hijos, llegan delincuentes armados y te quitan todo lo que tienes, billetera o celular. Entonces, cuando estamos hablando de que esto ya se instauró, sí, es verdad, de que estamos dando la pelea a la policía, al Ministerio Público, también. Recordemos que Chile es uno de los mayores países de Latinoamérica con la mayor tasa de detenidos en crimen organizado, ¿verdad? Y cuando hablamos de estadísticas, no estamos tan mal, por así decirlo, pero sí, claramente es un factor que nos afecta. Sí. Cristian, a ver, permítanos volver a donde Nacho, porque Nacho hay antecedentes nuevos. Yo, de nuevo, hay una comunidad afectada acá, hablamos de la comuna de Renca, hay una calle en la comuna de Renca, pero seguramente en la comuna y probablemente los vecinos de otras comunas deben decir, y si hay algo parecido en mi casa, cercano, la verdad es que hace que este delito se instale con ramificaciones que afectan a todos de alguna otra manera. Nacho, lo último que ha estado pasando ahí, ¿qué es?
Sí, miren, varias cosas. Tengo una noticia de último minuto que darles sobre la relación de las personas detenidas, pero antes quería hacer como una reflexión de lo que estaban conversando o la ubicación al menos de estas denominadas casas de tortura. ¿Se acuerdan del caso de Ronald Ojeda, del teniente venezolano que fue secuestrado de su departamento y se encuentra en esa oportunidad la casa de tortura era en una toma, que es la toma que está ubicada por Camino a Melipilla con Avenida Pajaritos, una toma que está ubicada ahí muy difícil de erradicar y que da un contexto tal vez en el lugar donde se realizan estas tomas. En el sector de Arica también las casas de tortura son en tomas, en sectores más o menos conflictivos, pero aquí quiere hacer un símil o una diferencia porque la casa está ubicada en un barrio bastante tranquilo, podría mencionar yo. Nosotros hemos estado acá conversando con vecinos muy tranquilos durante el día y si podemos girar un poco y mostrar el pasaje, es un pasaje donde las casas son muy bonitas, donde están muy bien cuidadas, que tal vez puede haber una diferencia en relación a las otras casas de tortura que antes ya habíamos visto, habíamos logrado investigar a través de distintos hechos delictuales. Ahora aquí esta casa es completamente distinta a las que están acá, es completamente abandonada, una situación obviamente fuera de lo normal y por eso tal vez esta situación ocurría. ¿Cuál es la información que yo les tengo? La Fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidios entregó hace pocos minutos atrás antecedentes de que se va a realizar en el bloque PM, es decir, desde las 4 de la tarde, la detención de la formalización y el control de la detención de estas dos personas. Va a ser el fiscal Milibor Bugueño quien va a estar a cargo de la formalización de estas dos personas, de la detención de estas dos personas en el Centro de Justicia. Posteriormente a esa audiencia se van a reunir posiblemente con la Policía de Investigaciones y vayan a entregar un punto de prensa oficial con los antecedentes que puedan ya mencionar formalizadas las personas y ya ante un tribunal obviamente se va a solicitar algún tipo de cautelar. Me imagino que será la más gravosa considerando el delito que se está investigando, que es el delito de secuestro, y bajo ese mismo contexto es que vamos a poder tener los detalles de quiénes son estas personas, porque hay un detalle que, ojo, no quiero dejar pasar. ¿Estaban involucrados en la banda? ¿Eran parte de la banda o eran extorsionados por la banda estas personas que estaban acá? No lo sabemos, no se sabe aún. Lo que se sabe es que están detenidos y que van a ser formalizados. Ni siquiera sabemos qué delito se les va a imputar en estos momentos. Entonces son varias cosas que se cuestiona uno en esta etapa del momento investigativo, pero que tal vez en un par de minutos más la Fiscalía pueda entregar esos detalles. Bueno, ahora tengo que saber todavía, lo que sí es que el delito está instalado, que en medio del secuestro hay casas de cautiverio y que se instalan ahora no en lugares como con acceso restringido, porque las tomas a veces son con acceso restringido, sino ahí sin ningún problema, instalados en la comuna de Renca y podrían estar perfectamente en otra comuna. Entonces, de ahí lo que genera ramificada este tipo de delitos. Así que vamos a quedar muy pendientes de lo que se sigue desarrollando. Cristian. Y a la formalización de este miércoles. Sí. Cristian, un abrazo, muchas gracias.